Seguimos conversando con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Iván, en términos de lo que sería la interpretación de estos datos, ¿cómo te parece que se corresponde el proceso económico que viene atravesando Paraguay en los últimos años y esta reducción que ya estuviste hablando de las necesidades básicas insatisfechas? También evidentemente mencionaste que hay muchos desafíos todavía, hay mucha gente que justamente tiene esas necesidades básicas insatisfechas, pero ¿qué interpretación se puede hacer sobre la correlación entre este proceso económico de Paraguay y las necesidades básicas? Obviamente hay una gran convergencia en cuanto al desarrollo económico del país y la calidad de vida de sus habitantes. El Paraguay de 1970, de los 80, quizás tuvo sus propias características. El desarrollo de la gran inversión de la construcción de la hidroeléctrica también permitió a la gente tener mayores ingresos o por lo menos un efecto derrame en la población. A pesar de que la década de los 80 es conocida como la década perdida por el promedio de crecimiento que ha tenido América Latina y el Caribe, eso no se dio en el Paraguay. La década de los 90 y el 2000 estuvo caracterizado principalmente principios del 2000 con el boom de los commodities. Entonces, esa gran producción de soja principalmente o otros granos que ha permitido al Paraguay también mucho ingreso de divisa. Eso se dio intensamente hasta el año 2014, en donde empezamos a tener un cierto estancamiento. En materia demográfica, vimos que el proceso digamos, del boom de los commodities en el año 2002, eh, digamos que no logró frenar a la gente para que se quede en el país. Vimos una gran emigración, principalmente en estos últimos 20 años, de personas que han, digamos, ido a los 4 destinos más elegidos por los paraguayos para migrar. Argentina en primer lugar, en segundo lugar España, y España es un caso destacable porque en los últimos 20 años fueron 127.000 personas, pero principalmente fueron mujeres las que fueron a España, y esa emigración también vemos que se está ralentizando y como que el Paraguay actualmente está logrando frenar, digamos, la emigración de las personas. Obviamente hay personas que siguen emigrando, pero no ya en la magnitud que veíamos en esa década del 2000 al 2012 intensamente. Hoy la coyuntura nos indica también que el Paraguay es uno de los países que más está creciendo en la región. Hemos logrado también el grado de inversión. Esto nos sitúa entre los cerca de 60 países que están en grado de inversión. Esto implica que del 100% de inversión extranjera que se distribuye en el planeta, el 80% van a estos 63 países y el restante 20% se distribuye entre aquellos países que no tienen grado de inversión. Entonces, creo que existe evidencias para decir que tenemos una perspectiva muy interesante para el presente y el futuro del Paraguay, y también esto se ve reflejado en las estadísticas oficiales que produce el INE gracias a la gente que nos da su información. Entonces, en los últimos 40 años hemos mejorado en muchos aspectos, hemos mejorado ostensiblemente en materia de infraestructura sanitaria, pero también hemos mejorado a un ritmo mucho más lento en materia de, digamos, capacidad de subsistencia. El Paraguay hoy es un país con características también de producir el 100% de su energía de materia, digamos, de manera renovable. Tenemos territorio cultivable todo el año, y si bien también tenemos shock económicos como sequías y algunas inundaciones que se dan según los ciclos, creo que la pandemia también nos dejó digamos, ciertos shock económicos, ciertas reducciones en muchos aspectos, pero por otro lado también vimos que en la pandemia la gente se dedicó un poco más a trabajar en su casa, y eso también evidenció mejoría en cuanto a infraestructura mínima de los hogares. Así que yo creo que el balance es positivo, estamos muy optimistas en lo que podamos esperar como país,
y por supuesto en materia estadística también. Hoy estamos trabajando intensamente para que el Paraguay tenga un sistema integrado de gestión de registros administrativos con uso estadístico. Esto nos va a permitir monitorear con más eficiencia la transición demográfica y por supuesto también hacer frente a esa gran demanda que existe en cuanto a los formuladores de política pública, al sector privado, a la academia y por supuesto para que el ciudadano también conozca condiciones de vida. Iván, estuviste hablando también de los términos o los indicadores de pobreza en Paraguay y también se estuvo midiendo recientemente o dando a conocer datos recientemente sobre la evolución de la clase media en Paraguay. Todos estos datos, incluyendo lo que sería este informe también de necesidades básicas insatisfechas, van hacia el mismo lado, es decir, hay una alta correlación también entre la evolución de los diferentes indicadores, lo cual también ratifica lo que sería individualmente cada uno de estos índices, ¿verdad? Porque si había un indicador tal vez que se movía de una forma muy diferente a los otros, evidentemente que iba a hablar de algún tipo de divergencia llamativa, ¿verdad? Eso también es importante desde el punto de vista estadístico y de confianza de las estadísticas oficiales. Así mismo, de hecho que en la producción de las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística no trabaja solo. Nosotros tenemos sendos comités que se reúnen según, y analizan la coyuntura, analizan los datos según la temática que se esté estudiando en ese momento. Por ejemplo, el Comité de Pobreza Ampliado es un comité en donde se integran a 13 instituciones que atienden la temática de pobreza, también organismos internacionales, organismos multilaterales como el Banco Mundial, como también la Agencia de Naciones Unidas, que están presentes y por supuesto investigadores independientes en nuestro medio. Ahí analizamos la pobreza monetaria, que sabemos hoy afecta al 22% de la población aproximadamente. La pobreza extrema está en torno a 4,9%. Este comité justamente con la Universidad de Oxford también ha desarrollado el índice de pobreza multidimensional. Hoy sabemos que el 17% de los hogares está en pobreza multidimensional, una mirada de 4 dimensiones. Y por supuesto también vimos una mejoría en cuanto a la pobreza estructural, que es la que mide el índice de pobreza multidimensional. Después también tenemos comités como por ejemplo el de pobreza, que ha sido un gran protagonista a la hora de explorar, analizar lo que arroja la nueva información del censo. También tenemos un comité de energía, en donde analizamos todo lo que tiene que ver con la matriz energética del país, su evolución. Igualmente el comité de mercado laboral, quizás uno de los más dinámicos, porque presentamos informes trimestrales y allí también estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en mejorar nuestra medida con la Organización Internacional del Trabajo para modernizar. Hoy hay nuevos desafíos que tenemos a la hora de medir en el mundo el fenómeno del trabajo, que ha evolucionado y que está cambiando a un ritmo vertiginoso. Por ejemplo, el tema de las plataformas es una temática que hoy se está analizando a profundidad. También el tema de la migración, si bien al Paraguay no le afecta tanto como a otros países, hay países en el planeta que están recibiendo una gran migración y eso también genera mucha informalidad a la hora de trabajar, de analizar el mercado laboral. Otra temática que también se está viendo cómo medir más eficientemente son las tareas de cuidado. Hoy sabemos que hay mucha gente que se dedica a las tareas de cuidado de manera profesional, pero también hay familiares que se dedican a esto, también hay niños cuidando a sus hermanitos y todo eso se engloba dentro de actividades que pueda realizar una persona y que están utilizando su tiempo. Otra dimensión es, digamos, la gran reunión del Sistema Estadístico Nacional, que en los próximos días, justamente en esta semana, vamos a concretar. Es una reunión en donde están todos los representantes de instituciones del gobierno nacional, del Estado paraguayo, mejor dicho, en donde evaluamos cómo hemos avanzado en la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico con una mirada a 10 años
también cuáles son las metas que se han cumplido, en qué temas hemos sido más eficientes, en qué temas hemos encontrado espacios en donde podemos mejorar. También existen 17 subsistemas de esta estrategia, cada uno con sus comités. También la transparencia es importante en todo momento, y esto lo vimos fortalecido a través de también la construcción de plataformas como por ejemplo la del primer archivo nacional de datos, de microdatos y metadatos, una herramienta del Banco Mundial en donde se disponibilizan todas las encuestas que se puedan realizar. Es un proceso también iniciado por el INE, el Ministerio de Educación. Hoy el Ministerio del Trabajo, Salud Pública ya se han sumado a eso. Otra herramienta muy novedosa, muy innovadora, yo diría revolucionaria, es el portal geoestadístico, que nos da una mirada a las estadísticas oficiales y una mirada también a su contrapartida geoespacial. Entonces hoy tenemos esa herramienta donde podemos solapar capas y justamente ha sido un instrumento clave para la formulación de planes de políticas públicas muy estratégicos. Ha sido un insumo más, pero ha sido fundamental, como por ejemplo para este gran proyecto del gobierno nacional que es Hambre Cero en las escuelas, para la focalización de las escuelas que iban a ser atendidas en cada una de las etapas, o el Plan Nacional de Reducción de Pobreza, Jacob Pronaveta, que toma como línea de base y monitoreo a la pobreza monetaria y también al índice de pobreza multidimensional. También entender este gran plan o política pública de Cero Gapuná, en donde gracias a la encuesta permanente a hogares también conocíamos cuántos guaraníes está dispuesto a pagar un ciudadano, digamos, por un alquiler o por una cuota de una casa. Entonces todo está basamentado en políticas públicas. También la academia ha sido fundamental en todo este proceso. Entonces invitamos a la gente a ingresar a ine.govcorta.py, a conocer la información, también a conocer esta herramienta como es Redatam, una herramienta proveída por el Sistema de Naciones Unidas, en donde un ciudadano puede, o cualquier usuario puede ingresar y generar su propia información combinando la riqueza de información. El uso de inteligencia artificial ha sido un gran salto también, digamos, tecnológico de innovación que hemos hecho al momento de al momento de codificar las variables abiertas del censo, como por ejemplo ocupación. Entonces, estamos en permanente innovación desde el Instituto Nacional de Estadística y con este rol tan interesante que nos da la nueva ley de ser coordinadores del Sistema Estadístico Nacional y por supuesto también rectores en la producción y en la difusión de las estadísticas oficiales de la República del Paraguay. Iván, te agradecemos muchísimo este tiempo y análisis. Todo lo que nos estuviste comentando nos parece sumamente interesante y vamos a seguir en comunicación teniendo en cuenta de que el Instituto Nacional de Estadística, como ya estuviste mencionando, no para y constantemente va sacando nuevas publicaciones para analizar. Vamos a estar en contacto, Iván, te agradecemos mucho. El agradecido soy yo en nombre del Instituto Nacional de Estadística. También agradezco a la gente que siempre nos recibe y nos da su información. A las órdenes siempre, Eduardo, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística.